Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 56. ¿Cómo sacar el mayor partido a tu vida? La gente suele preguntar cómo era Madre Teresa, escribe Shane Claiborne en su libro Irresistible Revolution, la revolución irresistible. A veces es como si se preguntaran si brillaba en la oscuridad y tuviera una aureola. Era pequeña, arrugada y preciosa. Quizás incluso era un poco más huraña, como una hermosa y sabia abuelita. Pero hay una cosa que nunca olvidaré: sus pies, los cuales estaban deformados. Cada mañana yo miraba sus pies y me preguntaba si sería que había contraído la lepra. Un día una hermana me explicó: sus pies están deformados porque nos donan la cantidad de zapatos justos para todo el mundo, y la madre no quiere que a nadie le toque el peor par, así que rebuscan el montón para conseguírselo para ella. Lo que ha deformado sus pies ha sido tantos años haciendo esto. Lo que ha deformado sus pies ha sido años de amar a su prójimo como a ella misma. Cuando se pregunta a la gente quién es la persona cuya vida admiran más, con mucha frecuencia la respuesta suele ser Madre Teresa. Ella sacó el mayor partido a su vida. Es una paradoja, pues su vida consistió en negarse a sí misma, tomando su cruz para seguir a Jesús. La vida es un don extraordinario y maravilloso. En la Biblia se nos urge constantemente a no desperdiciar este don y a sacar el máximo partido de nuestra vida. Proverbios 6, 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Peligros de ser fiador. Este está leyéndose en la palabra de Dios para todos. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste al dar tu palabra. Tus propias palabras te atraparon. Como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa a tu semejante. No des sueño a tus ojos, ni te des un respiro. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador como ave escapa de su jaula. Peligros de la pereza. Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice: necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Domina la autodisciplina. El libro de los Proverbios te da la sabiduría práctica sobre cómo sacar el mayor partido a tu vida y evitar desperdiciarla cayendo en diferentes trampas. En el pasaje de hoy vemos dos ejemplos. Primero, domina tu economía. Nuestra economía es una de las áreas de la vida que requieren autodisciplina. Siempre hay abundantes trampas y engaños económicos, tales como una deuda inmanejable, inversiones imprudentes y compromisos insensatos. El autor te urge a que si te has metido en un embrollo financieramente, hagas todo lo que esté en tu poder para salir de esa situación tan pronto como sea posible sin perder un minuto. Versículo 3. Puede que tengamos que humillarnos o reconocer lo que hemos hecho mal. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para liberarnos de esas trampas. En el versículo 5 lo encontramos. Si no enderezamos nuestra economía, esto puede tener un efecto muy perjudicial para nuestra vida y la de nuestra familia. Lo segundo es domina tu tiempo. Podemos desperdiciar nuestra vida mediante la falta de autodisciplina. Si no rendimos cuentas, nos podemos volver fácilmente perezosos, lo cual puede tener consecuencias desastrosas. Podemos aprender autoliderazgo de las hormigas, a las que nadie dice lo que hacer. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne, a pesar de lo cual trabajan muy duro. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Versículo 8.
Por supuesto, es importante dormir lo suficiente porque nuestros cuerpos necesitan descansar, pero necesitamos ser cuidadosos para no desperdiciar nuestro tiempo en actividades improductivas. Vamos a hacer una oración. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me des sabiduría para el manejo de mi economía y también de mi tiempo. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra en San Marcos, capítulo 8, desde el versículo 14 hasta el capítulo 9, versículo 1. La levadura de los líderes religiosos. Los seguidores se olvidaron de llevar alimentos, no tenían más que un pan. Jesús les advirtió: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces comenzaron a decir entre ellos que no tenían pan. Jesús sabía de lo que estaban hablando y les preguntó: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido ni se han dado cuenta? ¿Son así de brutos? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿Acaso no se acuerdan de los milagros? Cuando partí los 5 panes para alimentar a los 5,000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 7, respondieron. Luego Jesús les dijo: ¿y aún así no entienden? Jesús sana a un ciego en Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó: ¿puedes ver algo? El hombre levantó la mirada y dijo: veo a la gente como árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego. Luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo: no entres al pueblo. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo cuando iban por el camino. Jesús les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Jesús habla de su muerte. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazados por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Les dijo todo lo que tenía que pasar, no les ocultó nada. Pero Pedro habló a solas con Jesús y comenzó a reprenderlo. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores, regañó a Pedro diciendo: largo de aquí, Satanás. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Luego Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por mi mensaje la salvará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. San Marcos capítulo 9. Jesús les dijo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar con poder. Entrega tu vida. Jesús advierte a sus discípulos contra la levadura de los fariseos y Herodes. Levadura era una metáfora común para expresar la inclinación al mal de los seres humanos, la cual, aunque parece una cosa pequeña, no obstante, corrompe a toda la persona. Los discípulos seguían sin comprender, pues estaban tan abstraídos por lo físico que no podían ver lo espiritual. No es que haya nada malo con las cosas físicas en sí mismas,
Cuando el ciego quiso tocar a Jesús, versículo 22, este hizo algo muy físico, escupió en los ojos del hombre y puso sus manos 2 veces sobre él. 23 y 25. Oró 2 veces hasta que el hombre se sanó por completo. Esto nos anima a seguir orando más de una vez por aquellos que están enfermos. Finalmente, los discípulos comprenden quién es Jesús. Tú eres el Cristo, le dicen en el versículo 29. Cristo significa el ungido, el Mesías. En la época de Jesús se asociaba este término particularmente con la expectativa de un nuevo rey davídico. No obstante, en el Antiguo Testamento los reyes, sacerdotes y profetas eran todos ungidos. Jesús es el cumplimiento y culminación de todos ellos. Es el rey, el sumo sacerdote, el profeta. Aún así, el título de Mesías no era adecuado. Jesús prefería usar el título Hijo de Hombre en el versículo 31, el cual era un título aún más majestuoso y por lo tanto más propio de él. Contenía la idea de sufrimiento que está en Daniel capítulo 7, verso 21. El Hijo del Hombre era también una figura representativa de lo que identifica a Jesús con los seres humanos. Después, Jesús comienza a hablar de la cruz. Marcos 8:31. No podemos entender la cruz a menos que comprendamos quién es Jesús. Jesús enseña y su enseñanza es tan paradójica, contraria a la lógica y sorprendente que Pedro lo aparta a un lado para reprenderlo. Versículo 32. Aquí se da un paralelismo con la sanación del ciego, la cual actúa como una parábola visual de la apertura de ojos gradual que experimentaron los discípulos. Primero los ojos de Pedro están abiertos en lo consciente a la identidad de Jesús, pero solamente entendía medias. No veía aún la misión de Jesús, versículos 31 y 32. Pedro puede ver, pero no ver completamente. Jesús tiene que explicar a sus discípulos la extraordinaria paradoja que se da cuando queremos sacar el mayor partido de nuestra vida. Y Él, con su vida, mostrará el ejemplo supremo de esta paradoja. Les dice que para sacar el mayor partido de tu vida, tienes que entregarla. Tienes que abandonar tu vida en un servicio y el del Evangelio. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará, dice en el versículo 35. En contraste con esto, prosigue diciendo en el versículo 36 que es posible ganar el mundo entero, pero perder la vida. El actor Jim Carrey declaró lo siguiente: creo que todo el mundo tendría que hacerse rico y famoso para hacer todo lo que soñaron hacer, para que así puedan ver que esa no es la respuesta. Los mayores multimillonarios solamente poseen una porción del mundo. Jesús nos advierte que si nos sentimos tentados a ir por aquel camino, aún así llegáramos a la cima del éxito y ganáramos el mundo entero, podemos desperdiciar nuestra vida y perder nuestra alma. Versículo 36. Y en el versículo 34 nos dice que el camino para ganar la vida es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Las palabras negarte a ti mismo significan decirte que no a ti mismo. La vida cristiana implica el desafío de la negación diaria. El mundo piensa que el camino hacia la vida consiste en no negarte nada a ti mismo. Jesús dice que la verdad es precisamente lo opuesto. El camino para ganar la vida es negarte, tomar tu cruz y seguirlo. Tú has sido llamado al amor, tienes que vivir para Dios y para los demás. Y al entregarte a ti mismo, Dios cuidará de tu vida. La enseñanza de Jesús es radical y revolucionaria. Es lo exactamente opuesto a lo que esperaríamos, pero aún así vemos cómo funciona en la práctica. Aquellos que buscan su propia satisfacción acaban desilusionados e insatisfechos habiendo desperdiciado su vida. Aquellos que siguen la enseñanza de Jesús encuentran la vida en toda su plenitud. Vamos a orar. Amado Señor,
que tus palabras sean un desafío cada día para mi vida. Ayúdame a aprender cada día a negarme a mí mismo, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Ayúdame, Señor, a tomar mi cruz y seguirte. Quiero darte gracias, porque al darte nuestras vidas encontramos la vida en toda su plenitud. Gracias, Señor, porque esa vida nos llena de plenitud a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 37, en la palabra de Dios para todos. Bezalel utilizó madera de acacia para construir un cofre que medía 110 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubrió de oro el cofre por dentro y por fuera. Le hizo un borde de oro a todo el cofre. Colocó 4 argollas de oro en las 4 esquinas del cofre, 2 en un lado y 2 al otro. Luego hizo unas varas largas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por las argollas del cofre para que se pudiera cargar. Luego construyó una tapa de oro puro. Medía 110 centímetros de largo y 66 centímetros de ancho. Hizo 2 querubines de oro martillado y los colocó en la tapa. Puso un querubín en cada extremo de la tapa para que formaran una sola pieza. Los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa y sus alas se extendían por encima, cubriendo el cofre. La mesa. Bezalel hizo una mesa de madera de acacia. La mesa medía 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le hizo un borde de oro alrededor. Luego le hizo un marco de 7 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro. Hizo 4 argollas de oro y las colocó en las 4 esquinas de la mesa, sobre las 4 patas. Las argollas estaban cerca del marco y se usaban para sostener las varas con las que se cargaba la mesa. Usó madera de acacia para hacer las varas y las recubrió de oro. Las varas eran para cargar la mesa. Hizo de oro puro los utensilios que estarían sobre la mesa, los platos, los cucharones, las jarras y tazones. Las jarras y los tazones se usaban para servir las ofrendas. El candelabro. Bezalel hizo el candelabro de oro puro. Hizo la base, el tronco, las flores, las copas y los pétalos de oro puro, y lo unió todo en una sola pieza. Tenía 6 brazos, 3 de un lado y 3 de otro. Cada brazo tenía 3 copas. Las copas parecían flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. El tronco del candelero tenía 4 copas en forma de flor de almendra con su cáliz y sus pétalos. Las copas estaban en los sitios donde se une cada uno de los 3 pares de brazos del candelabro. Las copas y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro martillado. Bezalel construyó 7 lámparas con sus tenazas y platillos de oro puro. Usó 33 kilos de oro puro para construir el candelabro y todos sus accesorios. El altar para quemar incienso. Construyó con madera de acacia el altar para quemar incienso. Era cuadrado y medía 44 centímetros de largo, 44 de ancho y 90 centímetros de alto. Tenía cuernos que formaban una sola pieza con él. Los recubrió de oro puro los lados, la tapa, los cuernos y le puso borde de oro alrededor. Hizo 2 argollas de oro y las colocó bajo el borde en los 2 lados del altar, una frente a la otra. Las argollas servían para sostener las varas con las que se carga el altar. Hizo 2 varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Luego hizo el aceite santo de consagrar y el incienso aromático. Ambos los preparó tal como lo hubiera hecho un perfumero. Capítulo 39. Versículo 1. Hechura de las vestiduras del sacerdote. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro, cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Se engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y se fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos el pectoral en su orilla frente a la parte del efod. Sirve a Dios en el trabajo. Para servir a Dios de todo corazón no hace falta que dejes tu trabajo. En la vida de Bezalel vemos un ejemplo de alguien que sacó el mayor partido a su vida sirviendo a Dios en su puesto de trabajo. Dios llena a su pueblo con el espíritu para el trabajo. Lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos, para realizar toda clase de artesanías. Capítulo 31 del 3 al 5. Bezalel era escultor. Fue elegido por Dios para construir el tabernáculo. Capítulo 37, versículo 1, y también en el capítulo 31 del 1 al 5. Respondió al llamado de Dios e hizo todo lo que el Señor le ordenó. En el capítulo 38, verso 22 lo vemos. Trabajó en equipo que incluía a un diseñador llamado Aholiab y logró grandes cosas para Dios. La clave de su éxito fue ser un hombre lleno del Espíritu de Dios. Lo vemos en el versículo 3 del capítulo 31 y capítulo 35, verso 31. Es posible ser un músico, un escritor o un artista talentoso sin estar lleno del Espíritu. Pero cuando el Espíritu de Dios llena a la gente para esas tareas, su trabajo adquiere una nueva dimensión y tiene un impacto espiritual mucho más grande. Puede ser así incluso cuando la habilidad natural del músico o del artista no sea particularmente sobresaliente y los corazones son tocados y las vidas cambiadas. Sin lugar a duda, algo así ocurrió por medio de Bezalel. Vamos a orar. Señor, amado mío, quiero darte gracias por todas aquellas personas que te sirven de corazón por medio de sus habilidades artísticas, en el cuidado de la salud, la educación, los negocios, las ventas, la ley, los bancos y en todas las demás áreas del trabajo. Gracias, Señor, por esas personas que como Bezalel todos seamos llenos del Espíritu de Dios y hagamos todo lo que nos mandas. Ayúdanos, Señor, a sacar el mayor partido de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora
Pipa de Gumbel añade lo siguiente, tomando Proverbios capítulo 6, versículos del 10 al 11. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Eso suena muy bien, pero el versículo 11 termina con una desagradable sorpresa. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. No queremos ser sorprendidos durmiendo la siesta y perdernos aquello que Dios guarda para nosotros. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.